Claro. Como esto ya es un poquito para los genetistas, no se los quiero dar porque si no me voy a quedar sin trabajo. Aquí la idea es el asesoramiento. Cuando ustedes tienen una persona con una enfermedad autosómica dominante, llámese Huntington, se casa con una mujer sana o un hombre sano, y ustedes van a tener que los alelos se reparten de esta manera. Entonces ustedes le pueden decir que el riesgo de transmisión va a ser del 50% en la descendencia. ¿Qué pasa si ustedes tienen dos pacientes con Huntington, fueron al instituto y se conocieron en la sala de espera? Se enamoraron, se casan, es común que los sorditos van a escuela de sordos, se conocen y se casan, ¿no? O los hemofílicos, etc. Entonces vamos a ver que si hay dos individuos con enfermedades dominantes, es decir, tienen el fenotipo, quiere decir que tienen un alelo mutado, se casan, el riesgo sería aquí de, perdón, esto es para dominante, sí, aquí tendríamos que, aquí, déjame ver por qué está mal. No, 75%, ¿no? De riesgo. Es que a ver, aquí que estoy viendo algo raro, que me hago cuentas, y eso sería para enfermedad. Bueno, si fuera este que tuviera Huntington, el alelo mutado fuera este, y este de acá, tendríamos 3 individuos afectados, pero uno en estado homocigoto. No sé si lo vemos. O sea, él tendría que haber recibido los dos alelos mutados. Supongamos que esto se llama acondroplasia. ¿Se han visto esos reality shows en MTV que se casan dos acondroplásicos? Y tienen sus hijos con acondroplasia y hijos normales. ¿Qué pasa? Tienen un hijo normal porque heredó estos. Tienen dos acondroplásicos. En la acondroplasia, particularmente cuando recibes el doble alelo, es tan fuerte que se aborta. Pero en Huntington puede pasar que ustedes hereden el doble alelo mutado y va a tener entonces un paciente con enfermedad de Huntington que se va a tener las manifestaciones mucho más joven. A eso se le llama fenómeno de anticipación, ¿sí? Y luego vamos a ver en la cuestión molecular porque es que se va dando, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí tenemos que el riesgo de recurrencia se da del 50%. Normalmente vamos a ver árboles genealógicos donde va a haber el papá tuvo Huntington, y eso se le llama un patrón vertical en el árbol genealógico. En las enfermedades recesivas no lo vemos lineal, lo vemos horizontal, o sea, vemos afectados en una misma línea. Observen cómo estos dos están afectados, pero no hay ese arriba. Y es muy común que observemos algo que se llama consanguinidad. Por eso las abuelitas tenían razón de no te cases con el primo, no es del diablo. Entonces hay que irse a buscar un novio lejos. ¿Por qué? Pues los judíos ashkenazí o las poblaciones, los menonitas o estos grupos que están delimitados geográficamente, tienden a casarse entre ellos y comparten genes. Y si por ahí hay uno mutado, se va a terminar encontrando. El que venía mutado de acá, observen cómo él ve, está mutado. ¿Sí lo ven? Ese es el mutado. Este es homocigoto sano y este trae uno mutado. Por estadística, cada uno de los que estamos aquí tenemos de 3 a 5 genes mutados recesivos. La ventaja es que no nos hemos encontrado con nuestra media naranja, ¿sí? ¿Qué pasa? Que este lo transmite, ¿y ven cómo se lo transmitió esta hija? El alelo mutado. No tiene enfermedad porque es recesivo, necesitamos los dos alelos mutados para que esté la enfermedad. Y acá también se le heredó a su hijo, pero ellos están sanos porque tienen la copia A del papá. Resulta que este se lo vuelve a pasar a su hijo y esta también tiene la mala suerte de heredárselo. Y cuando se casan entre primos, que es del diablo, se hace homocigoto y tenemos la enfermedad. Entonces por eso es muy común en las enfermedades recesivas. Oiga, ¿cómo se apellida? No, pues Hernández Flores, y el otro es Flores Sánchez. Y ahí hubo mezcla y vamos a ver que eso aumenta la posibilidad de enfermedades autosómicas recesivas, como Sherry, Mapic, todas las que ustedes pueden conocer, Chacota, algunas que son recesivas. Y vamos a ver entonces afectados en esta línea, no así, sino en un patrón horizontal para las enfermedades recesivas, y se dispara mucho el riesgo cuando hay consanguinidad. Se afectan por igual hombres y mujeres, que esa es una diferencia con las enfermedades ligadas al X. La transición se dice que es como horizontal, y aquí vamos a usar el concepto de portadores. Un día me mandan un neurólogo, no voy a decir quién, dice, el papá tenía Marfan, y me manda en la interconsulta, me dice, favor de valorar al bebito o al hijo, porque no vaya a ser portador. Ajá, el hijo venía sano, pero es un error de concepto porque Marfan es dominante. Si el niño está sano, no heredó el gen. ¿Sí me explico? Porque ese concepto es un concepto que no aplica para autosómico dominante. El concepto de portador es para recesividad, es decir, tengo el alelo mutado pero no tengo la enfermedad del fenotipo, voy a transmitir mi alelo mutado. Eso solo lo vamos a aplicar para enfermedades recesivas o recesivas ligadas al X. Hay mujeres portadoras de hemofilia o portadoras de Duchenne, pero no hay hombres portadores de hemofilia ni portadores de Duchenne. Hay hombres enfermos de Duchenne o de hemofilia. ¿Sí me explico la diferencia? Entonces es un concepto que se utiliza para recesividad. No puede aplicarse para
Huntington. Ojo, neurofibromatosis, puedo tener un bebé que no tiene nada, pero eso no es portador. Él está enfermo, nada más que la neurofibromatosis es una enfermedad con expresión dependiente de la edad. Y vamos a ver que van a empezar las manchas café con leche, vamos a tener los nódulos de Leach, los neurofibromas conforme aumente la edad. Porque alguien me decía, es que eso es un portador. No, no es portador, está enfermo, nada más que la enfermedad se va a ir expresando conforme pasa el tiempo. Y hay otro concepto que se llama penetrancia incompleta. La penetrancia incompleta es decir, heredé el gen mutado, que es dominante, pero no manifesté la enfermedad. Eso se cree que es por efectos ambientales extragénicos. Un ejemplo, las mujeres heredan BRCA, ahora está de moda, ¿no? Que Angelina Jolie, ya ven que estaba mutada para BRCA, BRCA, para el gen de cáncer de mama. ¿Sí conoce a la doctora Angelina Jolie, no? Sí, claro. Entonces ella, ahorita dicen que fue una cuestión comercial para vender estos chips de Mama Print o Type y esto, pero bueno, en teoría nuestra buena amiga Angelina Jolie le hicieron su genética y le encontraron que ella tenía mutación para este gen que es auxómico dominante. Esto condiciona enfermedad o cáncer de mama temprano y de difícil control, también de ovario. Resulta que ella traía la mutación. ¿Qué significa? Que esta gen tiene una penetrancia del 90%. Ahorita me la estoy inventando, anda por ahí, pero no me sé el número exacto. ¿Esto qué significa? Que de 100 mujeres que hayan heredado BRCA1, 90% de ellas van a desarrollar cáncer de mama. Un 10 por algún motivo que no conocemos del todo, que se cree que es ambiental, no lo va a desarrollar. Entonces aquí hablamos de un concepto de penetrancia. La neurofibromatosis tiene penetrancia del 100%, es decir, heredan el gen mutado y ni Dios Padre los salva, van a tener neurofibromatosis, pero tiene expresividad variable. Gente que puede tener muy deformante y gente que se mantiene con machitas, café con leche y no da mayor problema, ¿sí? Entonces, penetrancia es cuánto un gen tiene de posibilidad. Este es un dato estadístico de los que lo tienen, cuántos de ellos van a manifestar la enfermedad. Y esto lo utilizamos sobre todo para enfermedades autosómicas dominantes. ¿Sí quedó más o menos claro el concepto? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el oncogen? La mayoría de ellos Sí, tienen este efecto, sí, precisamente. Son genes que si se mutan te predisponen a cáncer, como el infraumenic, P53, RB, von Hippel-Lindau, todos vamos a ver en cáncer todos esos mecanismos, neurofibromatosis, todas las facomatosis, bueno, no todas, algunas. En este caso tienes la mutación y no es 100% seguro, y entonces tú me tienes que decir entonces cuál es la penetrancia de ese gen, y eso se ha obtenido a través de estudios estadísticos. Tráete a todos los que tienen la mutación, vigílalos y ve cuántos de ellos te dan la enfermedad, y entonces tú dices del 80 o el 75 o el 99% lo tuvo, y entonces así se saca este dato. Entonces, tú le puedes decir a una persona con neurofibromatosis, usted tiene el gen, va a tener neurofibromatosis, pero te puede llegar alguien con BRCA1 y te dice, oye, ¿yo lo voy a tener? Pues hay un 10% de que no, nadie se quiere arriesgar. Entonces Angelina Jolie es mamá, se quita útero y se pone de plástico y quedó igual, ¿no? De bien, o sea, más o menos así funciona el concepto de penetrancia. ¿Sí? De lo de portadores que estaba comentando, o sea, realmente, sí, pero según yo tengo entendido que no se puede saber quién es portador. ¿De qué? ¿De sí? De algunas, o sea, bueno, o sea, decir genéticamente usted es portador y cuál no. Bueno, Hoy en día se puede. Hay un detalle. Por probabilidad de nuestros 25.000 genes que tenemos, es muy probable que usted tenga mutado 3 o 4. Pero como son recesivos, no pasa nada porque tiene su otro alelo normal. ¿Sí? Yo no puedo saber cuáles son esos mutados. Pero ¿qué pasa? Se casa conmigo y tenemos un niño con fenilcetonuria. Entonces, pues, a lo mejor fue de nuevo, pero a alguien le tuvo que haber pasado algo. Y tenemos otro hijo y tiene también fenilcetonuria, ya no hay vuelta de hoja, por probabilidad eso no pudo haber pasado. Entonces, eres portadora de un alelo mutado y yo también, y se lo estamos dando a nuestro hijo. En ese momento yo sé que tú eres portadora y que yo también. Exacto, como padres, pero como... ¿Como población? No. Exacto. Como población abierta no. Porque hay hermanos, bueno, que tenga una distrofia y tenga otros y uno dice, bueno, pues no sabemos cuál es portador, o sea, cuál de ellos va a tener. Por ejemplo, Duchenne, el caso que me llega muy común, la mamá llega con un niño con Duchenne. Ahí tenemos el problema de, ¿y la mamá está bien o es portadora? Pudo haber sido de nuevo y pasó en el niño. El papá lo descartamos porque es ligado al X. Entonces sabemos que el niño tiene Duchenne, pero ahora nuestro problema es la mamá y hay que cuidarle sus problemas cardíacos a mamá, etc. Entonces aquí la problemática es, mamá, ¿qué vamos a hacer con ella?
pues le podemos a alguien decir, mire, el CPK va a estar ligeramente elevado y hay que vigilar el corazón. Entonces la pregunta es saber si mamá es portadora o no. Cuando hay un niño nada más, pues podemos decir, pues, quién sabe. Pero si hay dos, ella es portadora obligada, ¿sí? Y entonces ya le decimos, usted es portadora obligada. Ahora, si alguien no sabe y, por ejemplo, yo quiero saber si voy a tener alguna enfermedad genética porque yo estoy espantado de mi consulta, me puedo hacer un exoma. Y en el exoma consiste en analizar todos los mensajeros del cuerpo. Y ahí yo puedo saber si tengo algunos mutados. El problema es que hay que tener cuidado con la interpretación porque van a salir un montón de mutados y yo tengo que saber, bueno, a lo mejor ya ahí viene que tengo 3 mutados, pues tendría que decirle a mi esposa, a ver, también este tu exoma, o mi futura esposa, y que no coincidamos, ¿no? Sí hay forma, pero es muy complicado. Va a llegar un momento en que se va a tamizar hacia la gente y podremos saberlo. Aquí no podemos así partir de cero. Aparte que es costoso y no es algo que se haga rutinariamente, no es práctico. Se deduce después de la enfermedad. Y ahí el problema viene, por ejemplo, tienes a la mamá que sí es portadora, hay que ver a las hermanas, ¿sí? Y ya dependiendo de la enfermedad podemos buscarlas. Se llama hemofilia, las podemos buscar. Se llama displasia ectodérmica, la podemos buscar. Se llama Duchenne, se puede buscar. Pero ya conociendo el caso de Iris. No, esos conceptos sí los ponen en el consejo, sí los preguntan. Sí, se los preguntan. Expresividad variable y penetrancia, anticipación, todos esos son de cajón que se los van a preguntar. Bueno, ahora vamos un poquito rápido nada más a las ligadas al X, sobre todo por las que vemos como Fabry o las distrofias, ¿no? Las ligadas al X lo que vamos a ver es mutados o hombres afectados. ¿Se acuerdan que para tener una enfermedad recesiva necesitábamos tener mutados ambos alelos? ¿Sí? O sea, hay que estar mutados ambas para que ustedes tengan el fenotipo. O sea, si yo estoy enfermo es por una enfermedad recesiva es porque tengo mutados ambos alelos. Para una dominante bastaba con que yo tuviera uno para tenerlo en el fenotipo. Ok. Los hombres tenemos un solo X y las mujeres tienen 2. Para las mujeres funciona igual. Si es una enfermedad recesiva, llamémosle Fabry, la mujer, para que tenga una mujer con enfermedad de Fabry, necesitan ustedes mutarle a ambos para que ella tenga enfermedad de Fabry. Para que ustedes tengan un hombre con enfermedad de Fabry, necesitan solo mutarle uno. Y aunque le quisieran mutar a los dos, no tiene 2. Entonces, por eso los hombres son los que tienen Fabry, los que tienen Duchenne, porque tienen uno. Eso no significa que una mujer no lo pueda tener. Lo puede tener si tiene la mala suerte de tener 2. Es mucho menos frecuente, pero puede suceder. O hay unos mecanismos ahí raros como la inactivación del X, que esto es aleatorio, y supongamos que la chica tiene uno mutado, pero por cuestiones variadas, ella inactiva el 80% de su cromosoma sano, va a tener 80% del cromosoma enfermo activo, y este es el que nos va a dar un espectro que, si igual tal vez no sea el Fabry clásico, va a tener ciertas manifestaciones clínicas, ¿sí? O de, por ejemplo, que no todas las mamás con Duchenne que son portadoras, bueno, que tienen hijos con Duchenne y que ellas son portadoras, no todas tienen el espectro o la alteración cardíaca como otras. Eso lo explica, por ejemplo, fenómenos como la inactivación del X. Entonces, para las mujeres con enfermedades recesivas, en enfermedades ligadas al X, en las mujeres sí podemos hablar de dominantes ligadas al X, RET ligadas al X, o recesivas ligadas al X. Entonces, para que una mujer tenga una enfermedad recesiva ligada al X, necesita que se muten los 2 X. Para que ella tenga una enfermedad dominante ligada al X, basta con que se mute 1. ¿Y eso sería la inactivación? Depende de la inactivación también, ¿no? No, fíjense, a ver, a lo mejor ahí me fui un poquito rápido. Ajá. Nosotros tenemos, eso incluso hoy en día se ha preferido que ya se quite, pero todavía se manejan algunos libros. Ustedes pueden tener enfermedades dominantes ligadas al X. Dominantes. Eso significa que si la mujer tiene 2X, basta con que le muten 1 para que se vea en el fenotipo. ¿Sale? RET se me ocurre. ¿Conocen niños con RET? Sí. ¿Sí han visto niños con RET? Esos están de publicarse, ¿no? Son bien raros. ¿Niños? Niños, No, hombres. no, niños, sí. Niñas, las niñas sí son con red. Sí. Yo nunca he visto un hombre con Sí. red, pero a lo mejor por ahí, Niños, a lo mejor hay algo, ¿no? De esas como cosas extremas. Niños, ¿sí viste? Pero que esté confirmado, ¿no? O sea, con la mutación. Entonces, en las dominantes ligadas al X, una mujer que se mute 1 porque es dominante, se va a ver en el fenotipo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en el hombre? Lo mismo, él solo tiene 1. Normalmente las enfermedades dominantes ligadas al X, los hombres no las soportan y se mueren, por eso no vemos RET, porque es demasiado lo fuerte la mutación, por así decirlo. En las enfermedades recesivas
ligadas al X, la mujer tendría que tener los dos mutados para tener la enfermedad, llámese Fabry. El hombre, como solo tiene una, pues le da igual. Entonces, por eso las enfermedades recesivas ligadas al X, como Duchenne, Fabry, son mucho más frecuentes en hombres. No quiere decir que no pase en mujeres, puede suceder, pero la posibilidad por probabilidad es mucho más rara y podemos verla en algunas mujeres por el fenómeno de inactivación del X. ¿Qué pasa en una recesiva ligada al X? La mujer tiene un alelo mutado. ¿Va a tener la enfermedad si es recesiva ligada al X? No, porque necesita los dos. Pero las mujeres inactivan un X al azar. No inactivan 100% un X y el otro bien. Es 50, 80, 50, 50, 70, 30. Entonces supongan que ustedes tienen la mala suerte de que inactivan el 80% de su cromosoma sano, entonces va a quedar 80% del patológico. Entonces vamos a tener algún grado de fenotipo o de expresión clínica, ¿sí? Que esto es como que la parte que les da más trabajo a los que no son genetistas, como que familiarizarse con este concepto. En los hombres da igual porque solo tiene uno. Entonces la parte aquí complicadita es con las mujeres. Hemofilia. Los hombres son hemofílicos porque solo tenemos un gen. Las mujeres tienen dos. Entonces, para que una mujer tenga hemofilia tenemos que tener mutados ambos, o que se haya inactivado solamente el sano y esté solo prendido el mutado. ¿Sí? Inactivo se habla como el down del mosaico. ¿No es similar? No, es diferente. Las mujeres cuando tienen doble dosis de cromosoma X no lo utilizan todo en su totalidad. Entonces, para compensar la dosis con los hombres, inactivan casi, en forma general, el cromosoma X tiene como 1000 genes. Alrededor tú tienes dos copias, más o menos de uno de tus genes inactivas unos 900 genes y solo quedan activos 100 que se equiparan con los que están en el Y. Y eso hace que tú y yo tengamos más o menos la misma dosis de genes, pero porque tienes un porcentaje apagado. En realidad, siendo estrictos, tienes un poquito más de genes que yo, que son los que están en dosis extra aquí en el cromosoma X. ¿Sí? Cuando tú tienes un Klinefelter, inactiva 2, el Klinefelter tiene XXY, inactiva 2. ¿Sí? Siempre vas a inactivar el número de X extra. Si tú tienes una chica con triple X o 4X, el cuerpo inactiva este y este. Siempre va a inactivar el número. Si tú tienes un Klinefelter, tú vas a inactivar 1. Siempre inactiva, solo va a dejar activo 1. Entonces siempre inactiva todos los X extras, solo deja 1. ¿Qué pasa con las pacientes con Turner? Ellas solo tienen 1. Entonces no inactiva ninguno. Entonces el raciocinio sería el siguiente. Si solamente hay uno activo en las mujeres normales, que son 46XX, pero tú me estás diciendo que inactivas uno, solo hay uno normal. Entonces, ¿por qué las Turner no son normales? Porque hay un porcentaje pequeño, como unos 100 genes, que escapan a la inactivación, que en las Turner están faltando. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Y eso es lo que nos condiciona la talla baja y la falla en la formación de gónadas y todo el infantilismo sexual, la falta de maternidad, etcétera, etcétera. No sé si hay duda en esto, porque sí les van a preguntar un poquito, sobre todo con las enfermedades neurológicas ligadas al X. Entonces, nada más, para que la mujer tenga el fenotipo sería inactivación del X Turner, ¿y cuál otro sería? ¿Nada más esas dos? Por ejemplo, ¿cómo podríamos ver una mujer con una enfermedad recesiva ligada al X con el cuadro clásico? Una sería inactivación completa del que está sano, ¿no? Y del que solo quede prendido el malo, entonces tiene el cuadro clínico. La otra sería Turner, solo tiene una y resulta que la que heredó tiene mutado la distrofina y no tiene el otro, esta va a tener Duchenne. Y entonces pues, la doble mala suerte, le tocó el Turner y Duchenne, ¿no? Tiene que ser una limpia. O la otra es un mecanismo que se conoce como translocación X autosoma. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes tienen dos cromosomas X, uno de los cromosomas X produce un transcrito, es un RNA mensajero que se llama T6, que hagan de cuenta, así grotescamente, es un RNA gigante que envuelve a este como si fuera cinta canela, así, cuando secuestran a alguien que lo envuelve en cinta canela. Eso mismo hace. Es un mecanismo epigenético complejo, pero lo que hace es apagar los genes de este cromosoma X y solo escapan unos poquitos, digamos que solo deja ahí unos cachitos libres que complementan la dosis. Eso es lo que libera. Supongamos que esta persona tiene mutado aquí la distrofina. Entonces, hay muchas hipótesis que dicen que el cuerpo de alguna manera tiende a inactivar el mutado para favorecer el sano, como que es una parte padre así del cuerpo, ¿no? Entonces la mujer, a lo mejor alguna de ustedes, ojalá y no, trae ahí de distrofina mutado, su cuerpo tiende a inactivar mejor que está como chafilla, y deja el bueno funcionando. Algunas veces sucede que el X se puede traslocar al cromosoma 5
y aquí está el X, y ustedes tienen el otro X suelto, o sea, está pegado a un cromosoma 5. Se ha visto que si ustedes el gen 6, se lo pegan aquí, lo trae aquí, y empieza a inactivar me va a inactivar el 5 también, se lo lleva. Entonces, esto no lo puede hacer el cuerpo, dice, no, pues ni modo, lo dejamos activo, que esté mutado, porque no me puedo llevar al 5. Entonces hace una inactivación sesgada, y entonces solo me va a inactivar al sano, y va a pagar el precio de dejar el mutado por mala suerte, que aparte se translocó, porque no lo puede inactivar porque se llevaría al autosoma. Esto se llama translocación X autosoma, y es otro mecanismo que nos podría explicar un cuadro de estos en una mujer. No sé si vamos bien. Se han hecho experimentos, por ejemplo, en vitro, de que sacaron este gen, que es el T6, y agarraron a un niño con Down, o una célula con Down, y se lo pusieron aquí a un 21. ¿Y qué creen que pasó? Le pusieron que estaba en el X, que es el centro de inactivación del X, se lo cortaron a un X y se lo pusieron a un 21 extra en una célula con Down, que tiene 3 21. ¿Están de acuerdo que la trisomía 21 síndrome de Down son 3 cromosomas 21? Resulta y lo inactivaron, y ahora pagaron la expresión de estos genes, y la célula se está comportando como una célula normal, porque lo lograron inactivar por mecanismos epigenéticos. Claro, a ver, inactiven todas las células de un niño con Down y háganlo reversible, bueno, se oye todavía chiflado, pero vean cómo está funcionando, ¿no? O sea, en algún momento tal vez se pueda hacer esto, y son mecanismos epigenéticos que vamos a ver en la última clase. Sí, ahorita era para hacer mención de en qué condiciones podemos tener enfermedades recesivas ligadas al X en una mujer con una sola mutación. Bueno, creo que ando ya un poquito atrasado de tiempo. Otro concepto que les genera mucho problema, o que se los van a preguntar, es la diferencia entre polimorfismo y mutación. Los mecanismos de mutación son muy diversos en el DNA, ¿sí? A veces la visión como muy ortodoxa que tienen los médicos es: se mutó una base y ya es la enfermedad genética. Y a mis chicos de pregrado les digo, es como, pues, agarro a una muchacha y digo, ¿usted va por el pan? Sí. Entonces, si yo le digo al doctor, tu chamba es que ella no traiga el pan, la puede amarrar, la puede enamorar en el zaguán, puede pedirle a su cuate que la atropelle cruzando la calle, puede ir a comprar todo el pan, puede robarle el pan cuando lo compre o cerrarle la puerta. El chiste es que no va a llegar con el pan. Algo parecido sucede con el DNA. Puede haber mutaciones en la secuencia, puede haber mutaciones epigenéticas, puede haber mutaciones en el RNA, puede haber mutaciones en los centros reguladores, puede haber mutaciones a la hora de la traducción. O sea, el mecanismo para terminar en una célula, en una proteína, es muy complejo y muy largo. Y es muy simplista pensar que las mutaciones solo ocurren en el DNA. Así empezamos. Ahora reconocemos mutaciones a muchos niveles. Claro, es la más común y es la que nos interesa más. Y entonces ahí tenemos que diferir en dos conceptos: mutación, que es el cambio de un nucleótido, y polimorfismo, que es el cambio de un nucleótido. Cuando ustedes tienen un cambio en un nucleótido que está en más del 1% de la población y que genera enfermedad, acondroplasia, llamen esto, atrofia muscular espinal, entonces hablamos de mutación. Cuando ese polimorfismo o ese cambio en un nucleótido no genera mutación, le llamamos polimorfismo. No sé si queda claro ese concepto. O sea, el polimorfismo está en menos del 1% de la... Y no genera enfermedad. ¿O está en más del 1%? No, está en más del 1% de la población y no genera enfermedad. Ese es como que el concepto. O sea, analizamos a los individuos y vemos que tienen cambios en nucleótidos. Exacto. Y si es más del 1% y no genera enfermedad, es polimorfismo. Es un polimorfismo. O pero que si sí genera enfermedad, es mutación. Claro, sí te genera enfermedad, es mutación. ¿Qué pasó cuando secuenciaron al genoma humano? Agarraron a un señor. ¿Por qué no a una mujer? Porque soy homófobo. Ah, no, porque no soy homófobo. Soy, ¿cómo se dice cuando se... Misógino. Así, es que usted es misógino. No, porque teníamos que incluir el cromosoma Y. Entonces, cuando se secuencia al individuo, resulta que tomaron al individuo y le dijeron, a ver, en el punto 1 del cromosoma 1 hay una A, luego una T, una C, una G, G, A, C y T. Se siguieron. Oye, pues qué bien. Y entonces tomaron a Diana. Oye, vamos a ver a Diana, ¿cómo está? ¿No? Pues Diana ahí va, C, G. Y de pronto vieron que Diana ahí tenía una C. Órale, oye, pero Diana pues, se ve normal, ¿no? A mí se ve bien. Se ve bien. Tomaron a la doctora, y yo, vamos a la doctora, y de pronto pues iba bien la doctora, y de pronto, páctelas, que nos saca una T. Oye, pero ¿cómo? Pues si se ve también lista, ¿no? A ver, el que está haciéndole ahí de genetista, a ver, vamos a ver, pues a lo mejor tiene suerte por ser genetista. Pues no. Y entonces encontraron que están las 4 variantes, ¿sí las ven? Oye, pero todos están sanos. Sí, y a esto se le llama polimorfismo o SNP.
y ustedes lo van a encontrar como SNP, que es del inglés de Single Nucleotide Polymorphism. ¿Sí? Son formas variantes que no necesariamente significan enfermedad, son como que nuestro rasgo, y esto sucede en promedio una vez cada 1000 nucleótidos y no necesariamente son enfermedad. ¿Sí se entiende esto? Ahora, entonces, ¿a quién le vamos a llamar normal de los 4? Entonces dijeron, secuenciaron a 1000 cuates y dijeron, oye, o a 100, ya viste que los que tienen A son el 50%, sí, y los que tienen T eran 20%, y de estos eran 15 y 15. Entonces, por consenso se toma el más probable en la población como el normal. Eso no quiere decir que tener T sea del diablo, un pecado, nada. Es una variante, un polimorfismo. Y antes lo habían dejado así, pero ahora nos dimos cuenta que esto sí tiene implicaciones. Y ahorita vamos a ver qué implicaciones puede tener. Para terminar con el concepto de mutación, las mutaciones en el genoma pueden ser de muchas. Este es del Genoma Database, que se va actualizando día con día, lo pueden buscar en línea. Puede haber de lesiones grandes de cromosomas, rearreglos complejos, repetidos, que son las que tenemos aquí, SCAS, Huntington, pequeñas de lesiones, inserciones, deleciones, pero la mayoría de las mutaciones suceden en la sustitución de un puro nucleótido. Vean la cantidad de mutaciones, y por mucho la mayoría son mutaciones, pueden suceder en el promotor, que es un regulador, pueden suceder en los sitios de splicing, o pueden suceder unas que se conocen como sin sentido y de sentido equivocado. ¿Qué significa eso? Ustedes pueden tener lo que era normal, que era una A, y cambiarlo por una G, que es una purina por una purina, o por una T, que es una purina por pirimida. Esto se los preguntan luego en su examen de consejo. Si ustedes tienen el cambio de una adenina por una purina, se llama transición. Si ustedes tienen un cambio de timina por pirimida, perdón, de pirimida por pirimida, se llama también transición. Observan que la roja es lo que marca. Sí. Entonces, si yo cambio igual por igual, acuérdense que se dividían en pirimidas y purínicas, ¿no? El agua era pura, ¿no? AG. Entonces, si la mutación implica cambio una púrica por una de la misma especie, es transición. Si cambio una T por una C que es de la misma especie, se llama transición, aunque estas sean pirimídicas. ¿Sí? Ahora, cuando cambio una pirimídica por una purínica, se llama transversión. ¿Sí? Entonces, en teoría, para un punto yo tengo dos posibles transversiones y solo una transición. ¿Sí tenemos esa parte? Ok. También, salud, tenemos el DNA normal y nosotros podemos tener una inserción, un cambio. Vean cómo aquí la A cambió por una C. O tener una inserción que nosotros metimos G, o perder una. No es lo mismo cambiar que meter o que quitar. Y esto tiene repercusiones graves porque cuando ustedes traducen el RNA, el cuerpo lee por tripletes, o sea, lee estos tres, esto es un aminoácido, esto es otro aminoácido. ¿Qué pasa si ustedes cambian esta letra? Nos va a pasar como la anemia de células falciformes, nos cambia un aminoácido. Pero si ustedes le quitan una, se recorre el marco de lectura. Ahora en vez de leer estas tres y le quitan, bueno, aquí no coincidió que era la C, supongamos que ustedes leen estas tres, UGA, pero si ustedes quitan esto, es UGU, y eso ya es otra cosa. Inmediatamente este que era UCC se recorrió y ahora es CCG y me lee totalmente diferente. No sé si se explica eso, a ver, tal vez aquí con el ejemplo. Así se los van a reportar. Vean, la nomenclatura internacional para aminoácidos es en una letra. Entonces, ustedes tienen aquí el wild type o el gen normal. ATG codifica una metionina, GAC una D, y ahí va. Cuando ustedes tienen un cambio, observen aquí cómo tenemos, ven aquí la C, la A, y aquí es la G, lo normal. Y hay un cambio por una adenina. ¿Sí? Eso no repercutió en el cambio de aminoácido, ¿lo ven? A eso se le considera mutación silenciosa, o sea, no cambió el aminoácido. Pero ¿qué pasó? Regresemos otra vez. C, A, ven aquí G, ¿sí la ven la G? Aquí está T, G, TG, y puso una A en vez de una C, pero eso sí me cambió el aminoácido. A esto se le conoce como mutación de sentido equivocado o missense. O sea, se equivocó, me cambió el aminoácido, como sucedía en la anemia de células falciformes. Pero vean esto, aquí bien tenemos el TG, y ahora me cambia por una T. Esto codifica un codón de paro y ya no se produce la proteína, ¿sí lo ven? Esto es una proteína sin sentido o no sense.
ahí se detuvo. Y entonces, aquí tengo una proteína que cambió un aminoácido, con suerte no pasa nada. Aquí simplemente perdí toda la proteína porque me codificó un codón de paro y me dejó sin esto. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una deleción? Se mueve todo el marco de lectura, o sea, me cambia la traducción de la proteína. Vean, por ejemplo, esto. CAT codifica tromiestradidina. ¿Qué pasa si ustedes ahora le insertan una, como aquí? Ya no voy a leer CAT, ahora leo GCA, y esto cambia el aminoácido. Pero me recorrió todos. El TTC, que codifica, perdón, el TCA, que codifica una serina, ahora es TTC y es una fenilalaninina. Entonces, meter una base o sacar una base te recorre todo y te da proteínas totalmente diferentes. Si ven cómo cambió la proteína, entonces yo siempre le digo a los chicos de pregrado, ¿qué preferirías si ahorita baja Dios y nos da a escoger una mutación? ¿En un cambio de uno solo o que nos quite una o nos ponga una letra? Pues en teoría mejor que nos lo cambie, porque así con suerte nada más es un aminoácido, pero esta proteína quién sabe qué vaya a hacer en el cuerpo. Con suerte nada más se degrada, pero si tiene otras funciones va a causar problemas. No es así tan el ejemplo, pero es como para visualizarlo. Entonces, repitiendo, cuando no cambia el aminoácido es silenciosa, cuando lo cambia es de sentido equivocado, y cuando genera un codón de paro es sin sentido. Cuando mueve el marco de lectura hay un corrimiento del marco y nos da el espectro que veíamos en el Genoma Database. Entonces me regreso rápido nada más para que vean cuál es la mayoría de las mutaciones de sentido equivocado, ¿sí? Por mucho. Vamos a ver que algo así pasa, por ejemplo, en atrofia muscular espinal. Aquí se ve muy bien el ejemplo, vean. Tenemos la sinónima, nos sigue poniendo la glicina, pero si ustedes le meten una T, ahí cambia el aminoácido, esto es no sinónimo o de sentido equivocado. Cuando el codón de paro, sin sentido, y cuando inserta o quita uno, es de corrimiento del marco de lectura. ¿Qué pasa si insertamos o metemos dos? También se corre el marco de lectura. ¿Qué pasa si metemos tres o quitamos tres? Ganamos o perdemos aminoácido, pero no se mueve el marco de lectura, ¿sí? Porque el marco de lectura va de lectura de a 3 pares de bases, ¿sí? Ok, vean, por ejemplo, este es un caso. ¿Nadie aquí viene del Federico Gómez? ¿Que me decías que iba a venir alguien? No llegaron. Bueno, si conocen al doctor César Sánchez, un neurólogo con el que trabajo, fuimos al CRIT de Chiapas porque nos juntaban los pacientes cada 2 meses y íbamos a valorarlos. Una clínica que le dicen ahí de enfermedades raras, entonces nos juntaban como lo que no sabían. Y vimos unos pacientes que tenían ahí con diagnóstico de atrofia muscular espinal. Ahí lo empezamos a revisar y todo, y nos parecía, eran 2 hermanitos que tenían, para nosotros eran un Ulrich, una distrofia muscular. Y entonces mandamos a Alemania, porque aquí no lo hacen, a hacer el estudio de colágeno A3, y nos la mandan y vean lo que nos reportan. Nos reportan que el paciente es homocigoto para una mutación en el codón, esto es el codón, la base, 5992, y el cambio es de una citosina o una timina, que cambia la proteína. Siempre van a ver codón, DNA. La P es proteína y es en la nomenclatura internacional. Una R es un aminoácido que no me acuerdo decir no me acuerdo de la R, pero cuando ven un asterisco es que codifica un codón de paro. Entonces esta mutación se comportó como una de sentido, sin sentido. O sea, no nos generó un codón de paro, no produce colágeno A3 y el niño tiene una distrofia muscular tipo Ulrich. Que aparte, estamos escribiéndolo para publicarlo porque está en el exón 14, es una mutación que no ha sido reportada en el Genoma Database. Entonces, pues vamos a publicar eso. ¿De Chiapas? Sí, de Chiapas. Bueno, hay consanguinidad y varias cosas, ¿no? Por ahí viene nos pone aquí el cuadro clínico, todo lo que tenía, la hiperlaxitud, articulaciones hipermóviles, el resultado de la electromiografía, y esto nos lo reportan de Alemania, no les puse todo, pero ahí viene, que ya lo estaban haciendo. Y vean aquí, esta proteína impacta en el splicing, en el proceso de splicing, ¿no? Que es a lo que veíamos en la remoción de intrones. Pero esto es en un nucleótido. Podemos tener de lesiones en nucleótidos, de lesiones grandes, o sea, no solo perder un nucleótido, perder grandes grupos. Este paciente lo diagnosticaron ahí en mis compañeros de neurología del Hospital General. Era un paciente que no podía lateralizar la visión, tenía latosis, tenía intolerancia al ejercicio. Cuando revisan el fondo de ojo, la retinosis pigmentaria, entonces le pedimos hacer un estudio molecular de mitocondrial para síndrome de Kensaire. Y entonces
Esto se mandó a España y esto es una electroforesis. Rápidamente les explico el mecanismo. Ustedes amplifican el DNA y aquí se corre en una especie de gel. ¿Han visto? Todos han preparado gelatina alguna vez, ¿no? Entonces viene el sobrecito y echamos la gelatina en 1 litro de agua, ¿sí? Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta echarle como 3 sobrecitos y la gelatina queda bien dura, así casi como gomita. Si ustedes le echan al contrario 3 litros de agua y un sobrecito, pues queda como la del IMSS, ¿no? Que parece yogur, ¿no? No parece gelatina. Entonces, más o menos hacemos un gel con una cierta densidad. Eso se mete en una cámara de electroforesis y hacemos aquí unos huequitos. ¿Han visto, por ejemplo, cuando le meten el palito para hacer paletas de hielo? Entonces, se mete aquí unos palitos y dejamos que este gel se vuelva duro. Sacamos el DNA del paciente que fue amplificado por PCR y se mete en estos huequitos. Esto se mete en una cámara de electroforesis que tiene agua con electrolitos y tiene un electrodo acá negativo y acá uno positivo y hacemos correr una corriente eléctrica. El DNA que tiene carga negativa se va a mover hacia el lado positivo, entonces se va a empezar a diferenciar por tamaños. El ejemplo que pongo es, imagínense un hombre de 2 metros gordo en un vagón de metro hora pico, compitiendo contra mí a ver quién llega al otro lado primero. Pues ¿quién va a llegar primero? Yo, que me meto con los cachitos. Lo mismo sucede con el DNA. Esto tiene una densidad fuerte, ese gel. Entonces los cachitos chiquitos migran más rápido y los cachitos grandes quedan aquí arriba. Cuando hicimos aquí la electroforesis, este es el DNA mitocondrial normal. Entonces, esta banda está quedando arriba porque es más grande. La del paciente quedó aquí abajo porque es ligeramente más chica. Esto es una escalera que nos permite saber los tamaños. Entonces, el DNA de nosotros, mitocondrial, tendría que quedar todos aquí. El de él quedó aquí abajo porque perdió un cacho. Tuvo una deleción de aproximadamente 5.000 pares de base. Entonces, perdió un buen pedazo del DNA mitocondrial en el 40% de las mitocondrias o del DNA mitocondrial que le encontramos de la biopsia muscular. Y con eso hicimos diagnóstico de lesión por un síndrome de Kearns-Sayre, ¿no? Aparte, bueno, se confirmó, el diagnóstico era clínico, ¿no? Que estaba la sospecha y se hace la confirmación molecular de este paciente. Entonces, como no una mutación necesariamente tiene que ser de un nucleótido, sino puede ser de una gran cantidad, ¿sí? Entonces regresamos a polimorfismos. Ya vimos que el polimorfismo puede ser, cuando ocurre en un solo nucleótido, se llama SNP. Pero podemos tener polimorfismos que se conocen como STRs o Short Tandem Repeats. Estos son los que vamos a encontrar en las enfermedades por repetidos. No dejan de ser polimorfismos siempre y cuando no produzcan enfermedad. En la población, por ejemplo, en la contingina que yo tengo, puedo tener 19 repetidos. Ella puede tener 15, ella puede tener 32 y ya anda cerca. La patología aparece cuando rebasamos 40, ¿sí? Entonces, más o menos esto es lo que pasa. Esto es un individuo, este es otro y este es otro. Cuando la variación es en una base, se llama SNP. No genera enfermedad y hay formas o variantes. También hay regiones del genoma que tienen repetidos en tándem. ¿Sí los ven? Entonces, este es un trinucleótido que está repetido 1, 2, 3, 4, 5 veces. Una persona por ahí puede tener 6, otra puede tener 7, alguien puede tener 19, 20. Esos también se conocen como polimorfismos siempre y cuando no generen enfermedad. Y a esos son a los que se les conoce como Short Tandem Repeats o STRs. Estos son los que son inestables en las meiosis y vamos a ver que se amplifican cuando tenemos hijos y entonces vamos a tener Huntington, F. frágil, Kennedy, Friedreich, todas las de repetidos y que son mutaciones dinámicas porque estas se mueven con las generaciones, se pueden alargar o se pueden contraer. Todas las tenemos y tenemos números diferentes. No sé si que eso queda claro, que es bien importante para cuando hablamos de enfermedades por repetidos. Ya quedamos que el SNP es polimorfismo de un solo nucleótido y esto representa el 90% de todas las variaciones genómicas humanas. Cuando empecé la conversación decíamos que la doctora y yo diferíamos en 0.01% y el 90% de esas variaciones entre ella y yo es en SNPs, que es el más frecuente. Y ahí está, eso es el SNP, ¿no? Entonces, no sé si ustedes escucharon hace no mucho por aquí cerca los vecinos publicaron el genoma del mexicano. ¿Sí se acuerdan? No hace mucho salió el genoma del mexicano que habían publicado, de hecho fue en el sexenio de Calderón, aquí el IMIGEN, que un boom y le separan champán y todo esto, y salió en 2009, en mayo, mapa del genoma del mexicano, ¿no? Por el
licenciado Felipe Calderón no creo que entienda mucho de SNPs el señor, pero bueno, presentó el genoma del mexicano. Entonces el mundo dijo, oye, pues los mexicanos somos súper fregones porque en un año nos aventamos el genoma y el mundo tardó 10 años. Realmente no fue el genoma del mexicano, lo que se construyó fue algo que se conoce como HapMap. El genoma del humano fue saber qué había en la posición 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 y así hasta el último nucleótido del Y. El genoma del mexicano, perdón, el HapMap consistió en, oye, ya te fijaste que en la base 5 algunas personas tienen G, otros tienen T y otros tienen A, ya hicimos el ejercicio, ¿no? Ah, muy bien, a ver, síguele. No, pues ya todos los demás tenían normal. Oye, pero ya te fijaste que en la posición 1000 otra vez sucede lo mismo, vuelve a ver esto. Ah, sí, es cierto. Y se siguieron, todo iba bien. Hoy en la 1255 vuelve a pasar el mismo fenómeno. Y entonces identificaron estos SNPs o puntos en el genoma. Y entonces, ¿qué consistió? Ya vimos que el 50% de la población aquí tiene C, acá era G, o sea, el que había en mayor frecuencia. Entonces lo que hicieron en el INIGEN fue decir, vamos a agarrar a los mexicanos y vamos a ver los mexicanos qué tienen en cada punto. Y a eso se le llamó HapMap. Y era ver, ya no vamos a hacer la chamba que hicieron los otros, ¿no? Pues en este caso esto es igual, entonces vamos a ver solo dónde había las variaciones. A eso se le llamó HapMap. Y bueno, encontraron algo que no era muy descabellado, que era que nos parecíamos a los españoles, que tenemos poblaciones amerindias y que diferimos mucho de los negros, o sea, nada nuevo que no veamos fenotípicamente. Pero esto tiene implicaciones porque estos puntos, por ejemplo, pueden hacernos más susceptibles o no a ciertas enfermedades. Está la teoría de los genes ahorradores, que significa que, por ejemplo, en enzimas que son metabólicamente para guardar lípidos o energéticamente, cuando el hombre cruzó por el estrecho de Bering y era buena idea aguantar 3 días de hielo y comer poquito, este ambiente modificó la expresión de genes con esto, que favoreció un estado metabólico para gastar de a poquito. Hoy en día que hay aviones para el Atlántico y que hay McDonald's en cada esquina, eso ya no es una ventaja evolutiva, eso nos convierte en un problema porque nos hace generar este alimento. Y esto lo van a encontrar muy común en las investigaciones cuando van a sesiones. Estoy buscando SNPs de riesgo para enfermedad tiroidea, SNPs de riesgo para diabetes mellitus, SNPs de riesgo para esquizofrenia. A eso se refiere. Vamos a ver que, oye, a ver, fíjate en este punto, de estos 4 lugares, ¿a quién les da más esquizofrenia? No, pues a los que tienen T, como es como que a los que más les cae la esquizofrenia. Entonces dicen que el polimorfismo en esta posición se asocia más a esquizofrenia. No quiere decir que te vaya a dar, pero lo hemos observado que se ve más. Oye, artritis reumatoide. Ah, en esa posición los que tienen artritis reumatoide tienen T. Ah, un polimorfismo de T te predispone, se ha visto que tienen más artritis reumatoide. Si vemos, no es una mutación que genera la artritis reumatoide o la esquizofrenia, sino son SNPs que asociados de riesgo o asociados a la presencia de la enfermedad. Eso ha crecido mucho en la nutrigenética y en la farmacogenética. Y eso es lo que ahora ustedes van a escuchar, que a raíz de eso vamos a hablar de metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos. Variaciones en los citocromos de esto te convierten en que si tú tienes en cierto citocromo, y van a ver que ahora subdividen los citocromos, y si ustedes tienen, por ejemplo aquí, una variante, esto los hace a ustedes que metabolizan lento, y eso puede ser malo o puede ser bueno, dependiendo de qué lo utilicen. Y si ustedes tienen mayoría de eso, los hace metabolizadores rápidos. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos individuos donde ahora buscas SNPs para ver qué estatus tienes. Y por ejemplo, en la farma resulta que si tú tienes aquí una C, AGC, luego es TAC, a ver cómo es lo tienes. ¿Dónde está el cambio? Aquí. ¿Sí ven aquí que cambia la T por la A? Esto va a generar que ustedes tienen serina, tirosina y una leucina, y aquí una lisina. Nadie está enfermo, pero esto te hace que sea una variante menos eficiente para metabolizar un fármaco. ¿Se acuerdan que teníamos 2 variantes? Entonces, ustedes pueden ser homocigotos para metabolizar eficientemente, heterocigoto, metabolizas más o menos, u homocigoto y no metabolizas. Y eso, por ejemplo, se aplica, un ejemplo, la deficiencia de alcohol deshidrogenasa. Esto es muy común en las poblaciones asiáticas. Esto condiciona que ustedes formen, para desintoxicarlos del alcohol, los que se meten con el alcohol como yo, el alcohol pasa por 2 procesos, que es acetilación de acetaldehído, o el alcohol deshidrogenasa, y después a acetato. Esta es la forma de desintoxicarnos. Este compuesto, el acetaldehído, es el que nos hace sentir bastante mal, muy agresivo. Entonces, este es el que nos da la cruda horrible, nos hace sentir parte mala, parte de la deshidratada y la cuestión moral, ¿no? Pero
esto químicamente es muy lesivo. Entonces ustedes pueden tener esta variante normal y pasan para acá, pero si ustedes van a reportar un polimorfismo que genera el cambio del aminoácido que veíamos en la diapositiva anterior, entonces la persona que tiene esto metaboliza rapidísimo y es el clásico amigo que se echa las 10 chelas y al otro día está funcionando. Y ustedes tienen esta variante, por desgracia, híjole, no desintoxican, les pega más rápido. ¿Por qué? Porque no me lo metabolizan a la misma velocidad. Y entonces esto condiciona algo que se llama el Asian flush, que se observaba que los asiáticos tendían a ponerse así por la acumulación de acetaldehído, ¿sí? Porque ellos tenían la variante de acetaldehído que era menos buena y no lo metabolizaba. Eso condicionaba dos cosas. Si ustedes eran homocigotos, o sea, nada más no lo hacían, el amigo se sentía tan mal que tienden a no consumir alcohol. El problema de los que tienen las dos buenas es que le ponen durísimo, pero están sin bronca. Los que realmente están en situación crítica son los que son heterocigotos, porque no abandonan el alcohol, pero tienen una parcial, y son los que se mantenían como con el consumo, y estos, la norma de los que tenían la forma inactiva, se demostró en un estudio que tenían un OR de 3 veces más de desarrollar cáncer de esófago, porque el acetaldehído era lesivo. Entonces ya un polimorfismo, aunque no es el que genera enfermedad, está condicionando una situación patológica. Se ha ocupado para muchos fármacos. Por ejemplo, hoy se sabe que en Estados Unidos, si ustedes pretenden darle carbamazepina a un asiático, la FDA les exige que paciente con ojos rasgados que le quieran dar carbamazepina, no le pueden dar hasta que no lo hayan tamizado genéticamente, porque les va a hacer un Steven Jones. Y hay indicaciones de que son obligatorias para darle el medicamento, si no van al bote. Bueno, no al bote, no, ya ven que los gringos no quieren su libertad, quieren su dinero. Entonces son las demandas, ¿no? Y aquí está una tabla emitida por la FDA, donde por ejemplo pone las recomendaciones para carbamazepina, se tiene que tamizar, y aquí vienen varios fármacos que tienen que ahora tamizar genéticamente. Esta lista está empezando a crecer. Y aquí, por ejemplo, algunas son recomendadas. Esta es requerida, carbamazepina es requerida siempre y cuando ustedes tengan un individuo que vayan a tratar de origen asiático. Si tiene ese polimorfismo no le pueden dar hasta que no lo hayan tamizado, porque si pasa esto, pues ahí vienen las consecuencias. Y ahora la farma empieza a emitir ese tipo de situaciones. En la nutrigenética, ustedes van a encontrar, este es un estudio muy famoso que se hizo ahora, este fenómeno es muy conocido. Tenemos que yo como mucho y me mantengo flaquita, y tengo yo como mucho y como poquito y me pongo gorda, ¿no? Todos tenemos una amiga así. Entonces, pues está enojada porque está come durísimo y no engorda. En este estudio se hizo con 76 mujeres y encontraron un polimorfismo de un cambio de un triptófano en esta posición por un nucleótido que en el receptor androgénico beta 3 que condicionaba que si ustedes hacían dieta no bajaban de peso. Entonces ahora los nutriólogos tienen que tamizar, oye, ¿te quieres bajar de peso? Sí, te hago esto, y entonces ya sé que no basta solo la dieta, que tengo que meter en un esquema de dieta, ejercicio y incluso farmacológico para poderla llevar a bajar de peso como la amiga que no tiene esa variante. Entonces no es enfermedad, pero sí tiene implicaciones clínicas, ¿no? En mi examen de consejo nos preguntaron que cuál era el polimorfismo que te condicionaba que un paciente con migraña crónica no respondiera a valproato. Así los van a encontrar, no me lo sé, porque es no, pero tampoco. Bueno, cada área tiene uno Sí, y debe ser famoso, ¿no? Porque no es tan sencillo. Sí. Y eso está en la farma. Entonces, ahorita vamos a ver esos polimorfismos, por ejemplo, en Alzheimer, ¿sí? Y vean, pues por ejemplo, en el endocrino. Todos estos polimorfismos en la proteína de desacoplante y todo, generan aumento de peso. Entonces, hoy en día el endocrino están haciendo tamizaje de esto para condicionar o ver qué polimorfismos tenemos y por qué somos gorditos, ¿no? Y por qué están los que son flacos, ¿no? Vamos a algo que a ustedes les interesa, las isoformas en ApoE. No son mutaciones, pero ustedes pueden tener alelos con cambios que en vez de tener una cisteína en esta posición y en esta, tienen argininas. Esto condiciona alelos, estos son alelos diferentes como los de los color de ojos. Podemos tener alelo E2, alelo E3 y alelo E4. ¿Sí lo vemos? ¿Qué pasa? Esos alelos, esas mutaciones están en el exón 4. Esto condiciona que si ustedes tienen esta variante, son más propensos a tener Alzheimer, ¿sí? Y aquí está, por ejemplo, en hispanos, mexicanos.